San. Hoy vamos a hablar sobre la estructura curricular que tiene el nuevo Plan de Estudios 2022 para la educación básica. Es importante reconocer los distintos componentes que se describen a continuación, los cuales están relacionados de manera articulada en niveles de desegregación, de manera que al centro se encuentran los fundamentos o elementos base, y conforme se avanza en los niveles, se puede observar el efecto que los direcciona. Podemos observar al centro precisamente el perfil de egreso, que nos habla sobre los aprendizajes comunidad. Este impacta directamente en los ejes articuladores, los cuales tienen aspectos como la inclusión, interculturalidad crítica, pensamiento crítico, igualdad de género, educación estética, fomento a la lectura y la escritura, así como la vida saludable. Los campos formativos que también nosotros conocíamos antes como materias o asignaturas son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y a lo comunitario. Los propósitos por fase dentro del campo formativo van desde la primera fase, la cual se desarrollará en la educación inicial de 0 a 3 años. La fase número 2 se encuentra en el nivel preescolar de 3 a 6 años. La fase número 3 empieza con los grados de primero y segundo de primaria. La fase número 4 de tercero y cuarto. La fase número 5 de quinto y sexto de primaria. Y la fase número 6 que corresponde a secundaria, los 3 grados, donde se desarrollarán contenidos y saberes que deben tener en cuenta progresiones de aprendizaje, diálogos, orientaciones didácticas, así como sugerencias de evaluación. El día de hoy vamos a mencionar los ejes articuladores. En el ejercicio del derecho a la educación se expresa en una escuela que forme ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática que se caracterice por el ejercicio activo de las libertades individuales, el respeto al orden legal justo, la autodeterminación y participación de las comunidades en el debate público para dialogar con otras ciudadanías desde una perspectiva territorial con miras a transformar la realidad. La democracia está estrechamente relacionada con la justicia que pueden percibir los ciudadanos, quienes son los principales responsables de juzgar su funcionamiento, de acuerdo con el bienestar en sus condiciones materiales de vida, gozar de salud y educación, vivir una vida libre de violencia, exclusión, racismo, hambre, machismo, discriminación de cualquier tipo, además de poder participar en las decisiones de interés público y gozar de un medio ambiente sano. El bienestar de las y los ciudadanos se relaciona con el desarrollo de un conjunto de capacidades humanas que deben desarrollar las mujeres y los hombres en una sociedad democrática y justa que reconozca que todas las vidas son consideradas dignas de ser vividas, sin importar su condición social, migratoria, su salud, su preferencia sexual, política e ideológica, así como su género, etnia o lengua. Estas capacidades se relacionan con vivir una vida mental y físicamente saludables, incluyendo la alimentación sana, que la precariedad no propicie una muerte prematura, disponer de derechos efectivos, que se viva una vida sin violencia sexual, física y psicológica, hacer uso pleno de los sentidos, la razón, la imaginación, el pensamiento y los afectos de una manera verdaderamente humana, que integre el desarrollo científico, literario, artístico, con la capacidad de expresar y sentir alegría, añoranza, tristeza, amor, indignación, entre otras, que definen las relaciones humanas en todas sus dimensiones,
desarrollar un pensamiento crítico que permita vivir y convivir en una sociedad solidaria y participativa. Vivir en una comunidad en la que no se permita y se luche en contra de la discriminación por motivos de raza, sexo, orientación sexual, etnia, religión, clase o nacionalidad. Vivir en un medio ambiente sano en el que se favorezca la relación cercana y respetuosa con la naturaleza. El plan de estudios de la educación básica expresa estas capacidades humanas a través de 7 ejes articuladores incorporados en el currículo desde inicial a secundaria, los cuales contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática desde la perspectiva plural y diversa como la mexicana. Estos ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. El currículo, con ejes articuladores, permite pensar el trabajo docente y el trabajo de aprendizaje como un diálogo permanente con la realidad más allá del aula, en los espacios escolares y en los lugares de la comunidad. Los ejes articuladores son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora con el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes, lo que requiere que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que se relacionan sus intereses con el contenido, eje articulador, para que pueda otorgarle un significado personal verdaderamente significativo. Así el concepto de diversidad puede ser aprendido si se les pide a las y los estudiantes que identifiquen 3 puntos de encuentro social en su ciudad o en su pueblo, en donde la diversidad sexual, la convivencia entre hombres y mujeres, así como los miembros de distintas etnias, religiones o culturas, conviven y se expresen libremente. La confluencia de los ejes articuladores y los contenidos de los campos formativos conforman un núcleo integrador del trabajo didáctico, creando temas de reflexión como el maltrato animal, los poderes de los superhéroes y su relación con la ciencia, o el papel de la pandemia en el entendimiento del suicidio infantil y juvenil. Los ejes articuladores representan una perspectiva ética para aproximarse a los contenidos del programa de estudios y con ello evitar que las desigualdades y exclusiones que siempre están entrelazadas, basadas en la clase social, el sexo, el género, la condición física, el grupo étnico, se reproduzcan en el currículo, en las actividades educativas, en las relaciones de poder dentro de las escuelas y en las formas de evaluación. El planteamiento curricular de la educación básica se estructura a partir de un conjunto de ejes articuladores que refieren a temáticas de relevancia social. Pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada fase, grado, nivel y modalidad educativa. La definición de los ejes articuladores tiene como perspectiva una educación que coloca en el centro de los procesos educativos a la comunidad territorio, cuyo principio pedagógico se basa en la elaboración de proyectos dirigidos a la justicia social y la solidaridad con el entorno. Estos ejes cruzan el currículo de la educación básica inicial, preescolar, primaria y secundaria. Esto implica que los campos formativos de la educación básica incorporan en sus enfoques y contenidos uno o más de estos ejes de acuerdo con la fase que cursan las niñas, niños y adolescentes con apego a la realidad que viven. La pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador en conjunción con los contenidos lo deciden las maestras y maestros de acuerdo con sus saberes y experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, de modo que lo propuesto en el currículo sea un referente para el magisterio y las y los estudiantes.
Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y aprendizaje y los libros de texto, de modo que reflejan la incorporación de estos ejes articuladores en la formación de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias.